Hoy es 19 de agosto del año 2025. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a vosotros con el alimento espiritual. Estamos ocupados en los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento y en este día estamos ocupados en todo lo concerniente al retorno de Cristo a la tierra. Gracias a Dios que hemos visto que hay 6 aspectos de Cristo en su retorno a la tierra, así que gracias a Dios que los hemos ido estudiando poquito a poco. Se recuerdan ustedes que el primer aspecto es que Él es el Hijo del Hombre. Él regresa como Hijo del Hombre. No se les olvide que Él en ascensión es Hijo del Hombre. En su regreso es Hijo del Hombre. Y en el establecimiento del reino aquí en la tierra también es Hijo del Hombre. Entonces es muy importante entender esa expresión. Más adelante vamos a profundizarnos más, pero nunca se les olvide que estos 6 aspectos que estamos estudiando ahorita son relacionados con el retorno de Cristo a la tierra. En su retorno Él sigue siendo el Hijo del Hombre. Él es, segundo, la estrella de la mañana para los vencedores. Tercero, Él es el novio de la iglesia. Cuarto, Él es el Salvador para Israel. Y hoy vamos a estudiar el quinto. El quinto aspecto es que Él es el juez. Él es un juez para las naciones. Ahora que Cristo regrese, Él va a juzgar a las naciones. Escúcheme bien, por favor, porque tenemos que tener todas las piececitas del rompecabezas listas para ir armando nuestro rompecabezas. El Señor Jesucristo, cuando regrese, Él va a tratar con la iglesia. Ustedes saben que la iglesia es la única que participa en la primera resurrección. O sea que cuando Cristo regrese, van a haber muchos cristianos que se han muerto durante toda la historia. Todos los hombres de fe durante toda la historia, el Señor Jesucristo los va a resucitar. Y luego la Biblia dice que el juicio comienza por casa. A los primeros que Dios va a juzgar es a la iglesia. Entonces, cuando Él regrese, van a haber muertos que pertenecen a la iglesia. Y van a haber vivos que pertenecen a la iglesia. Entonces, es muy importante que usted vaya viendo cómo es que Dios va a ejecutar su juicio. Porque primero Él va a tratar con la iglesia. Entonces, seguido a eso, o sea que nos pone primero a la iglesia. Ustedes ya saben que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que los primeros muertos que juzga Dios es a todos los hombres de fe de toda la historia, desde Abel hasta el último creyente. Entonces, cuando Él regrese, Él resucita a toda esa gente y en el tribunal de Cristo, porque hay que irlo a recibir a las nubes, y el tribunal de Cristo va a juzgar a todos los que resucitaron, que fueron hombres y mujeres de fe durante toda la historia. Ese es el primer punto que todos debemos de estar bien claritos. Aparte están todos los cristianos que están vivos cuando Cristo regrese. Los cristianos que estén vivos, ellos van a ser transfigurados para unirse a los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son los primeros en subir y luego los vivos transformados se unen a ellos y ahí van pues para el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo decide cuántos de los muertos que resuciten van al reino y de los vivos, cuántos de los que estén vivos transfigurados van al reino. El que no va al reino de la iglesia va al lloro y al crujir de dientes. Que quede bien clarito pues esa parte. Pero ahora vamos pues con los vivos, porque el Señor cuando regrese va a juzgar al mundo, pero a los vivos. Escuche bien, por favor, para no tener confusión. Para tener con claridad este tema, usted tiene que ir viendo cómo está escrita la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar del juicio de las naciones, porque cuando Cristo regrese le van a juntar todas las naciones, todos los que queden vivos de las naciones, se los tienen que traer al Señor a su trono de gloria, donde Él esté visiblemente
donde Él va a escoger unos y otros. Leámoslo en la palabra del Señor. Primero leamos Hechos 17:31. En Hechos 17:31, Pablo indica que Cristo en su regreso será un juez para las naciones. Leámoslo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que la prueba fehaciente de Dios que Cristo está designado por Dios para juzgar a los muertos es porque Él resucitó. No puede Cristo estando muerto juzgar muertos, no. Él resucitado, Él va a juzgar a todos los muertos. Ok, entonces vemos que va a juzgar a todos los muertos, pero tenemos otro versículo donde dice que Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Así que el Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos, juez de vivos y muertos de la iglesia y juez de vivos y muertos del mundo. Ahora bien, vamos a seguir adelante. El día designado por Dios para juzgar al mundo será el día en que Cristo juzgará a los que estén vivos del mundo, desde el trono de su gloria, el cual es establecido en su regreso antes del reino. Oigan bien eso. Antes de que Él establezca su reino en la tierra, Él va a juzgar a los vivos del mundo. Aquí está el pasaje bíblico, Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Ya vimos en la primera parte de Mateo que la parábola de las 10 vírgenes pertenece a la resurrección de todos los creyentes muertos. Esa es la parábola que nos muestra a todos los creyentes resucitados. Ahora en los versículos del 31 al 46 nos presenta el juicio de los que estén vivos cuando Cristo haya vencido a todos sus enemigos. Antes de que Él establezca su reino, Él juzga al mundo. Leámoslo. Vamos a leer Mateo 25, del 31 al 46. Es un pasaje un poquito largo, pero van a ver ustedes que de esta manera no le aplicamos este pasaje a nadie, porque muchos le aplican este pasaje a la iglesia. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la gente que esté viva cuando Cristo esté aquí en la tierra listo para establecer su reino. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este no es el tribunal de Cristo, este es el trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Oiga bien esto. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, no antes de la fundación del mundo. La iglesia, sus tratos son antes de la fundación del mundo. Con la gente del mundo que estén vivos, el Señor los va a juzgar y les va a decir a ellos que ellos están predestinados desde la fundación del mundo. Esto es algo tremendo, esto es precioso, porque usted tiene que entender que la iglesia fue escogida y predestinada antes de la fundación del mundo, mientras que el mundo tiene gente predestinada también. Gente, pero está predestinada desde la fundación del mundo. A ellos no los escogieron en los lugares celestiales. A ellos los escogieron cuando nacieron aquí en la tierra. Muy importante que entienda esto. Entonces, mire lo que les dice. Porque tuve hambre y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos del mundo, los justos, porque los está justificando Dios por haber hecho el bien, dice,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y el Señor, bueno, sigue diciendo, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, el Señor les va a decir, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Quiere decir entonces que los justos del mundo, que están predestinados desde la fundación del mundo, Dios los escogió para que ayuden a los cristianos y a los judíos. Todas las personas que ayudaron a los judíos, ellos tienen parte, los que estén vivos, tienen parte en el reino. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado al diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le van a responder diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les va a responder, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí el reino ya es parte de la vida eterna. Entonces veamos pues la manera en que juzgan a las naciones, los que estén vivos. Ya aparte tenemos a los que estén muertos de la iglesia y los resucita. Ya aparte tenemos a los que estén vivos de la iglesia que los transfigura para llevarlos a todos al trono, al tribunal de Cristo, al tribunal de Cristo. Ese es el trono de la gracia, el trono de misericordia. Nosotros no vamos a otro trono, nosotros vamos al trono de misericordia porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Sin embargo, el mundo va al trono de gloria. Y espérese, porque aquí no incluye el día en que va a juzgar a los muertos de los no cristianos. A ellos los juzga en el gran trono blanco después del milenio. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, la carga que tengo en esta mañana al introducirme en este aspecto, porque este aspecto es muy precioso y muy amplio, es de que, de acuerdo a Hechos 10:42, Cristo ha sido designado por Dios para ser el juez de vivos y muertos. Este es el versículo que le mencioné. Hechos 10:42 dice que Cristo ha sido designado por Dios para ser el juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos de la iglesia, juez de vivos y muertos del mundo. Así que no confundamos los términos. Usted tiene que saber a cabalidad que ahorita que Cristo regrese, resucita a todos los muertos de fe, hombres de fe. Allí incluye a la iglesia y a los del Antiguo Testamento de fe también. A ellos los va a resucitar y los juzga en el tribunal de Cristo. Luego, aparte de eso, a los que estemos vivos, nos va a transfigurar para que muertos en Cristo y vivos en Cristo, resucitados y transfigurados, subamos al aire al tribunal de Cristo para que se decida a dónde nos manda Dios. Y claro, lo tenemos porque después vamos a estar estudiando todo eso.
el Señor manda al reino, a las bodas, a los vencedores, y a los derrotados los manda al lloro y al crujir de dientes para continuar los tratos con ellos. Bueno, por el otro lado, no nos confundamos, porque de acuerdo a la Biblia, todos los muertos que no eran cristianos se quedan todavía en el Hades. Y hasta el final del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20, del 11 al 15, el Señor los saca de ahí y los juzga en el gran trono blanco, y de una vez nos dice a dónde van esos muertos. Esos muertos van al lago de fuego por una razón, que no fueron hallados en el libro de la vida, a pesar de que aquí están los libros también, porque hay libros de obras. Quiere decir que al final hay gente salva por obras y hay gente condenada porque no está inscrita en el libro de la vida. Entonces eso nos abre el entendimiento, porque nos muestra que en el milenio va a haber gente salva que está inscrita en el libro de la vida. Cuando Cristo regrese, cuando Él trata con su iglesia, Él saca a todos los que están inscritos en el libro de la vida, Él los saca y los juzga. Cuando al final del milenio, cuando Él ya termine de reinar, otra vez se repite el mismo asunto. Ahora van a chequear cuántos están en el libro de obras, porque Dios trata siempre con obras. Lo vemos que ahorita, cuando Cristo regrese, va a tratar con las obras de los que estén vivos, que no son cristianos. Pues al final, otra vez, al resucitar a todos los hombres, a todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida, aún así hay libro de obras, porque Dios, desde la fundación del mundo, ha destinado hombres para buenas obras en el Antiguo Testamento y hombres para buenas obras en el Nuevo Testamento. Yo espero en esta mañana que abras bien tu entendimiento. Si Dios quiere, mañana vamos a seguir el mismo aspecto, el número 5, que Él es un juez para todas las naciones, pero también Él es un juez para la iglesia. Entonces ya sabemos que Él será el juez de los muertos del milenio en el gran trono. Y mañana continuamos, si Dios quiere. Ahorita lo único que quiero que te quede bien claro es cómo juzga Dios a los muertos de fe y cómo juzga Dios a los que no son de fe. Cómo juzga Dios a los vivos cuando ya Él va a establecer su reino y les da participación en su reino por haber cuidado de los hombres de fe de toda la historia, sean judíos o sean iglesia. Dios recompensa a todo aquel que bendice a la iglesia. Por eso le dijo Dios a Abraham: todo el que te bendiga, lo bendeciré. Y ellos pues fueron designados o fueron predestinados desde la fundación del mundo. Mientras que la iglesia tiene tratos celestiales, porque la iglesia es celestial. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y continuamos mañana. Hasta la próxima.